En las gloriosas avenidas de Roma, donde el mármol aún resplandece y las estatuas celebran conquistas, hay una historia que nunca fue tallada. No está en los libros que exaltan emperadores, ni en los himnos que cantan victorias. Está en los cuerpos que sirvieron sin nombre, en las miradas que aprendieron a no mirar, en las voces que fueron silenciadas antes de aprender a hablar. Este relato no busca venganza, sino memoria. No pretende juzgar, sino revelar. Porque detrás de cada banquete imperial, de cada toga bordada, hubo manos femeninas que tejieron, que sangraron, que sostuvieron un imperio que jamás las reconoció. Fueron esclavas. Fueron mujeres. Y fueron olvidadas. Hoy, abrimos las puertas de ese silencio. Hoy, escuchamos lo que Roma quiso enterrar. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En la antigua Roma, donde los templos se alzaban como promesas de eternidad y las calles resonaban con el orgullo de un imperio invencible, existía una realidad que no se escribía en los pergaminos ni se celebraba en las plazas. Era la vida de las mujeres esclavas, ocultas tras los muros de las domus, silenciadas por el peso de una civilización que las usó como cimientos y luego las borró. Ellas no tenían nombre. O si lo tenían, era impuesto, arrancado de su lengua materna y reemplazado por uno que facilitara la orden. No eran personas, eran propiedad. Se les compraba, se les vendía, se les heredaba como si fueran muebles o ganado. Desde niñas, aprendían que su cuerpo no les pertenecía, que su voluntad era irrelevante, que su existencia solo tenía valor en función del deseo ajeno. Al amanecer, mientras Roma despertaba con el murmullo de los mercados y el canto de los gallos, ellas ya estaban en movimiento. No por elección, sino por mandato. Sus manos encendían fuegos, molían granos, lavaban los pies de los amos. Cada gesto era una coreografía de obediencia, cada error podía costarles la piel. Y sin embargo, en medio de esa rutina impuesta, había una forma de resistencia, el silencio. Un silencio que no era vacío, sino contención. Porque sabían que hablar podía ser peligroso, pero recordar era vital. Algunas eran tomadas como concubinas, otras como nodrizas, muchas como sirvientas. Todas, sin excepción, eran vulnerables. No había ley que las protegiera, ni templo que las acogiera. La religión las usaba como ofrenda, la política como herramienta, la sociedad como sombra. Y sin embargo, sobrevivían. Día tras día, año tras año, generación tras generación. Mujeres que parían hijos que no les pertenecían, que criaban niños que las olvidarían, que amaban en secreto y lloraban sin testigos. Roma construyó su gloria sobre sus espaldas, pero nunca les dio voz. Hoy, al contar esta historia, no solo las recordamos, las reconocemos. Porque en cada rincón de ese imperio que aún fascina al mundo, hay huellas que no están en los mapas, pero sí en la memoria. Y esas huellas tienen nombre, aunque Roma lo haya olvidado. El cuerpo de una mujer esclava en Roma no era suyo. Era territorio conquistado, campo de castigo, instrumento de poder. Los amos lo marcaban como se marca una vasija, con fuego, con hierro, con humillación. No bastaba con poseerla, había que recordarle, cada día, que no era libre. Las cicatrices no eran accidentes, eran advertencias. Cada azote, cada quemadura, cada mutilación tenía un propósito ceremonial. Era el lenguaje del dominio, el ritual del sometimiento. Si una esclava se atrevía a resistir, a escapar, a hablar fuera de turno, el castigo no era solo físico, era público. Se le exponía en las plazas, se le desnudaba ante multitudes, se le convertía en espectáculo. Porque Roma no solo castigaba, enseñaba a través del dolor. Y en ese teatro de crueldad, el cuerpo femenino era el escenario principal. Pero incluso sin rebelión, el castigo era constante. La maternidad, por ejemplo, no era bendición, era condena. Si una esclava quedaba embarazada, su hijo nacía esclavo. No importaba quién fuera el padre, ni si el niño era fruto de amor o de abuso. Era propiedad desde el primer aliento. Y la madre, lejos de ser celebrada, era vigilada, controlada, usada. Su vientre era una fábrica de servidumbre. Aún así, Roma necesitaba de ellas. Las mujeres esclavas eran nodrizas que alimentaban a los hijos de los patricios, costureras que bordaban las túnicas de los senadores, parteras que asistían a nacimientos que jamás serían suyos. Eran tejedoras de imperio, invisibles pero esenciales. Y en esa paradoja cruel, algunas lograban cierto respeto, no por ser humanas, sino por ser útiles. En las casas nobles, una esclava podía pasar de limpiar suelos a cuidar niños,
de servir vino a preparar ungüentos. Aprendían oficios, sí, pero no por vocación, por supervivencia. Cada habilidad era una forma de evitar el castigo, de ganar minutos de paz. Y aún así, nunca era suficiente. Porque por más que tejieran, cocinaran, curaran, siempre eran esclavas. Siempre estaban a una orden de distancia del dolor. En ese mundo, la sumisión no era solo física, era ritual. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de significado. Las esclavas sabían cuándo mirar y cuándo bajar la vista, cuándo hablar y cuándo callar. Era una danza diaria, una coreografía de obediencia que les permitía existir sin ser vistas. Y en esa rutina, algunas encontraban formas de resistir. Pequeñas, casi imperceptibles. Un suspiro, una mirada, una canción murmurada en la noche. Porque aunque Roma las quiso convertir en sombras, ellas seguían siendo luz. Luz oculta, tenue, pero viva. Y esa luz, hoy, merece ser contada. Las heridas que dejaron las cadenas no siempre sangraban. Algunas se alojaban en la memoria, en el alma, en el linaje. Porque la esclavitud no terminaba con la muerte del amo ni con la caída del imperio, se heredaba. Las mujeres esclavas parían hijas que también serían esclavas, y esas hijas crecerían aprendiendo que su destino ya estaba escrito. No había elección, no había escape. Solo repetición. El trauma se transmitía en silencio. No había palabras para nombrarlo, pero se sentía en cada gesto, en cada noche sin descanso, en cada mirada que evitaba el cielo. Las mujeres esclavas aprendían a no soñar, porque soñar era peligroso. Aprendían a no amar, porque el amor podía ser arrebatado. Aprendían a no confiar, porque la traición era parte del sistema. Y aún así, en medio de esa oscuridad, algunas guardaban rituales secretos. Pequeños actos de resistencia que no podían ser castigados porque no podían ser comprendidos. Una canción cantada en voz baja. Un amuleto escondido bajo la ropa. Una historia contada a un niño antes de dormir. Eran gestos mínimos, pero cargados de poder. Porque en ellos vivía la memoria, la dignidad, la humanidad que Roma intentó borrar. Eran formas de decir aquí estoy, sin que nadie lo oyera. Pero Roma no quiso recordar. Cuando el imperio cayó, los nombres de los emperadores se conservaron, los monumentos se restauraron, las leyendas se repitieron. Pero las mujeres esclavas desaparecieron. No hubo libros que contaran su historia, ni estatuas que las representaran. El olvido fue su segunda condena. Y sin embargo, hoy, al nombrarlas, algo cambia. Porque cada vez que se dice mujer esclava, se rompe un silencio. Cada vez que se cuenta su historia, se desafía el olvido. No para revivir el dolor, sino para honrar la resistencia. Porque ellas no fueron solo víctimas, fueron testigos, fueron guardianas, fueron raíces. Recordarlas no es mirar atrás, es mirar dentro. Es reconocer que la historia que nos contaron está incompleta, y que la dignidad robada merece ser restaurada. No con monumentos, sino con memoria. No con lástima, sino con respeto. Que este relato no sea solo una historia más, sino una ofrenda. Una ofrenda a todas las mujeres que vivieron sin ser vistas, que amaron sin ser reconocidas, que resistieron sin ser celebradas. Porque aunque Roma las quiso enterrar en el silencio, hoy su voz vuelve a levantarse. Y esta vez, no será callada. No hay monumentos para ellas. No hay fechas conmemorativas, ni nombres inscritos en piedra. Pero su historia persiste, como un eco que se niega a morir. Porque cada injusticia que no se nombra, se repite. Y cada cuerpo que fue sometido sin testigos, merece ser recordado con dignidad. Las mujeres esclavas de la antigua Roma no fueron solo víctimas, fueron testigos de una época que construyó su grandeza sobre el dolor ajeno. Hoy, al nombrarlas, les devolvemos algo que les fue negado, humanidad. Que esta memoria no sea solo una mirada al pasado, sino un espejo para el presente. Que el silencio que ellas soportaron se transforme en palabra viva. Y que al cerrar este relato, no cerremos los ojos. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.